Bueno, buenas noches, buenas tardes. Yo soy Eduardo Sayas Bazán, el tesorero de NACAE, y nada más que quería decirle unas palabras de nuestra organización para aquellos que no están familiarizados con ella. NACAE es la Asociación Nacional de Educadores Cubanoamericanos. Nosotros tenemos eventos todos los meses aquí, a esta hora, a las 5:30 de la tarde, y son distintos eventos. El de hoy tiene que ver con la música, y además de eso tenemos algo muy especial, que es que estamos otorgando la beca que anualmente NACAE ofrece a un joven o una jovencita que se distingue en sus estudios al nivel de escuela secundaria y que va a entrar en la universidad. Entonces, esa beca es una beca de $2,000 que va a ayudar en los estudios a este estudiante distinguido. Hoy, después de la presentación musical que tenemos, vamos a presentar la beca. Así que paciencia, porque este es un acto particularmente especial. NACAE, además de tener esa beca todos los años, también elige al educador del año, que usualmente celebramos ese honor que le damos a un educador distinguido en diciembre, y tenemos para ello un banquete que tendremos este año en diciembre también. Además de eso, NACAE se interesa por todo lo que tiene que ver con la cultura y con el prestigio de los educadores cubanoamericanos que viven en los Estados Unidos o en Puerto Rico. Para ello, nosotros tenemos una página web que incluimos todo tipo de noticias que tenga que ver con los educadores, así que si ustedes tienen alguna noticia que vale la pena, por favor déjenosla saber, porque nosotros enseguida la publicamos en nuestra página web. Y estos eventos, como el de hoy, también están en vivo. Este no está en vivo, pero va a aparecer en la internet cuando ya esta noche o mañana ya este evento entero aparecerá en la internet, de manera de que los miembros de la organización que no puedan asistir por distintas razones van a tener la oportunidad de verlo en la internet. Y sin más, le voy a presentar a nuestro presidente, Orlando Rodríguez, que presentará a su vez a la persona que va a hablar. Bueno, en fin, lo que hacemos es presentarnos a nosotros para darnos a conocer, por si acaso. La persona indicada para presentar a nuestro invitado de hoy, que ya ha estado aquí con nosotros en alguna otra ocasión, es una persona polifacética, enormemente inteligente, y ya verán lo que nos va a decir. Entonces, para que sea presentado, también le voy a añadir a él que decía que en YouTube podrán ustedes ver esta presentación que aparece en YouTube también, ¿verdad? La persona que va a presentar a nuestro invitado es el doctor Justiniani, que está aquí, que se encarga de muchas de estas cosas. Es decir, ya nos presentamos los tres señores que nos ocupamos de algunas de las cosas, y ya pueden echarnos todas las culpas, ¿verdad? Lo que quieran. Ya saben que tienen nuestras caras, nuestras imágenes, no en vivo, pero en muerto. Gracias, Orlando. Bueno, pues esta noche tenemos el gusto de tener aquí como invitado especial a Luis Serrano. Luis Serrano es una persona muy conocida, que probablemente no necesite presentación, pero yo voy a hacer una brevísima presentación. En primer lugar, lo que me une a Luis Serrano más que nada es que él yo tuve la dicha y el honor de que él interpretara vocalmente las canciones de mi autoría, que
compuesto y que hice un disco. Esto es un anuncio no pagado. De que tengo un CD que se llama Canciones al Atardecer y Luis Serrano fue el que interpretó todas las canciones que fueron orquestadas digitalmente por Carrodegua, por Alejandro Carrodegua. Lester Carrodegua. Bueno, pues Luis Serrano nació en Camagüey, donde recibió sus primeras lecciones de música. En 1967 emigró con su familia a los Estados Unidos. Estudió bel canto, teoría de la música y composición. Su dominio de varios instrumentos musicales le facilitó su afiliación con diferentes grupos en aquella época, como el Miami Latin Boys, que después se convirtió en The Miami Sound Machine, la famosa Miami Sound Machine. Él actuó en esa Sound Machine como bajista, como cantante y como compositor. Serrano tiene a su vez su propia discografía, con repertorios en varios idiomas y en varios estilos. Y es un artista polifacético, ya que además de músico, es escritor, poeta y pintor. De manera que, con mucho gusto, le damos el micrófono a Luis Serrano para que nos deleite con la historia de la música cubana. Que, dicho sea de paso, dice él que va a tener que concentrar 6 o 12 lecciones en hora y media. Bueno, gracias. Yo no, como él dijo que ya yo cantaba, no voy a usar el micrófono. Todo el mundo me oye, ¿verdad? Gracias. Para la grabación. El micrófono para la grabación. Ok, lo tomamos en la mano entonces. Para poderme mover. Entonces, gracias a todos por su presencia aquí. Y bueno, muy especial a Nacae, al doctor Justiniani, al doctor Sayas Bazán, Rodríguez, sí, doctor, y otras hierbas que ni los chivos se comen. Entonces, bueno, vamos a meterle mano a la cosa rápida porque vamos a tratar de meter 500 años en 1 hora y media, que es más o menos lo que nos queda. La música cubana es vastísima, como todos ustedes saben, y hablarle de música cubana a un grupo de cubanos, ¿todos somos cubanos aquí? Levante la mano si usted no es cubano. No por si acaso, porque un día dije que el tango venía de La Habanera y me busqué un problema con un argentino. Pero no, yo lo apacigué porque estoy acostumbrado a eso. Pero bueno, la música cubana es vastísima y contrario a la música de otros países suramericanos prácticamente no tiene ninguna influencia india. Entonces les voy a cantar un pedacito de una cosa para que se den cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Y dice así, dice: a darle a Castilla y a doña Isabel, por reino la Antilla partió de Moguer, la mar desafiando aquel genovés, 3 naves al mando, 100 hombres con él, suelta la muleta y el batón, que nos vamos con Colón. Salió un viernes 3 de agosto, partió cuando amanecía, el almirante y la Pinta con la Niña y la Santa María. Pasaron unos 70 días de navegación y el aire empezaba a oler a brete y a confusión. Y cuando al parecer iba a pique la expedición, de Triana dio voz de tierra, ay, y allí fue que comenzó. Suelta la muleta y el bastón, que nos vamos con Colón. Ay, pero suelta la muleta y el bastón, que nos vamos con Colón. Y ahora te voy a enseñar cómo se exprime a los indios, los pobres. Ahora te voy a enseñar cómo se exprime a los indios. Se coge al indito, se pone cabeza, se amarran las tripas con una cabulla. Si mienta a tu madre, le dices la tuya, y por muchas razones le amarra las manos. Después coge un palo, le das un cocote, y si está seguro que no hay hueso sano, está listo para trabajar. Mira cómo aprendieron ya. Y así fue que empezaron la conquista, con la espada y la cruz, porque no basta la lanza y la piedra contra ley de arcabuz. Así me oye, mi hijo mío, no demuestre rebeldía, deja que las cosas sigan como estén,
que los palos en la tierra, el cielo lo recompensa, y arrodíllate a rezar a Dios, amén. Y así se murieron los pobres indios, porque los españoles traían enfermedades que eran totalmente desconocidas, foráneas para ellos, lo puede decir el doctor Justiniani. Y entonces, pues lo que ellos tenían eran cascabeles que hacían de madera con piedrecitas que se amarraban a las muñecas y a los tobillos, y cuando bailaban, lo sonaban. También tenían un tambor que ponían en la tierra y usaban la tierra como caja acústica, como eco, para que transmitiera la onda sonora que se producía cuando ellos golpeaban ese tambor, que era un tronco ahuecado. Y también se han encontrado huesitos de aves. Los huesos de las aves, ustedes saben que son huecos en su mayoría, que ellos le abrían huequitos y hacían unas flautitas pequeñitas y tocaban. Ahí tocaban la música que ellos producían, que llamaban los areitos. Y entonces la mayoría de los indios en Cuba eran los siboneyes, como todos sabemos. Estaban los taínos también, que estaban más bien en la zona oriental. Y estaban los guanas atabeyes, que estaban más bien en la zona de Pinar del Río, pero eran tribus muy pequeñas. Estaban en una era paleolítica, no escribían, prácticamente no hacían jeroglíficos, estaban bien atrasaditos, vivían muy sabrosos, vivían en un clima tropical, sin animales venenosos, muy bien, pero eran pocos, probablemente estaban ya en extinción. Entonces vamos a encontrar que la música cubana lo que más tiene es influencia europea y africana. Entonces yo tengo algunas notas, que deja ver cómo me acomodo aguantando el micrófono, que les quiero leer, unas pequeñas notas para andar lo más rápido posible y entrar en materia. Vamos a ver, el padre Bartolomé de las Casas fue uno de los que escribió la historia de las cosas que se acontecían, y también está un historiador llamado Fernando Oviedo. O sea, estos dos personajes escribieron, y gracias a ellos sabemos estas cosas que yo le acabo de relatar. Entonces, yo estoy traduciendo un poco del inglés, la forma de ellos cantar, porque también cantaban en inglés antifonal o antifonética, que solamente quiere decir que un líder, o sea, una primera voz decía algo y el coro lo repetía, le contestaba. Eso se usa todavía en la música popular cubana y en la música popular latinoamericana, que es el solista y el coro le responde, lo que se llama la improvisación. Este tipo de canto ellos llamaban tequina. También tenían un instrumento musical que ha perdurado hasta estos días, que ellos llamaban maruga, y no es otro que la maraca. Todos conocen las maracas, ¿no? Los indios tocaban una sola. Hay otras tribus aquí norteamericanas, inclusive de otros lugares de la América, que usan instrumentos muy parecidos a la maraca, pero usan una sola. Pero llegaron los africanos, que son más pícaros, y dijeron, oye, pero si tú tienes dos manos, ¿para qué va a tocar una sola maraca? Y empezaron a tocar dos, y ahí mismo se formó la cosa con las maracas, ¿tú me entiendes? Sí, chacu, chucu, chacu, chucu, chacu, ya no es lo mismo tocar una que tocar dos. Y entonces, al tambor le llamaban mayohuacán. Entonces no se los voy a escribir porque es fácil, es con Y y H intermedia. Y como dice el y B corta al final. ¿El qué es eso? Bueno, no, está bien. Entonces, siempre está con ese chiste. Entonces, bueno, también usaban el caracol, como muchos otros aborígenes en otras islas del Pacífico inclusive, que le cortaban la puntita al caracol y hacían como una especie de corneta, de horn. Eso también han encontrado caracoles con la puntica cortada. Quiere decir que ya ellos le sacaban sonido
al caracol. O sea que eran bastante musicales nuestros indios, pero su música no estaba escrita, por supuesto, ni pensar en una grabación en aquella época, no sé que hubiera bajado un platillo volador, y no hay, como decimos, récord de la música de los indios. Entonces, bueno, los españoles habían recientemente alcanzado una especie de unión, vamos a decir, cultural, político, social, con la unión de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Porque anterior a esto, o sea, esto es una cosa reciente, España era un país bastante disperso, ¿no? Eran 4 reinos principales, pero había todo tipo de música. Por ejemplo, en Andalucía había una liga de música fenicia, griega, romana, céltica, iberia, árabe y hasta judío en el sur de España. Castilla tenía música más homogénea, y entonces pues los vascos, los catalanes, los gallegos, toda esta gente, que no sé si se llamaban así exactamente en aquella época, tenían su propia música. Pero bueno, no vamos a hablar de la música de España. Sencillamente vamos a decir que la música que llegó, que trajeron ellos a Cuba, era una música muy rudimentaria. Era lo que podían tocar algunos marineros que tenían cierto talento musical y traían una vihuela. Una vihuela es como una guitarra más chiquita de 5 cuerdas que todavía la tocan los mariachi. Cuando ustedes vean las bandas mariachi con una guitarra pequeña, es una vihuela de 5 cuerdas. Traían ese instrumento. Lo que es la guitarra clásica de 6 cuerdas todavía no estaba desarrollada en aquella época. Existía el laúd y existía la bandola, que vamos a ver ahora lo importante que va a resultar la bandola. ¿Estoy yendo demasiado rápido? ¿No? Yo tengo un botoncito aquí para la velocidad. No, está bien. Ok, entonces, mayormente, aparte de esta música rudimentaria, que lo que hacían era cantaban historias de las expediciones de los marineros y cosas triviales. Aparte de eso, lo que sí había traían la música eclesiástica, porque España era un país eminentemente católico y en la iglesia se cantaban todavía los cantos gregorianos, que se cantaban unísono. Eran muy bonitos, pero se cantaban al unísono, y ya existía el órgano, ya se cantaba con la ayuda del órgano. Eso fue lo que trajeron mayormente ellos, porque lo primero que hacían los españoles cuando fundaban una villa era una plaza, y en la plaza una iglesia. Entonces, esto, pues, en el sur de España, sin embargo, sí ya había una influencia de los moros, una influencia marrueca que se quedó ahí y que es la que facilita el comienzo de la música flamenca, que sí tiene una influencia bastante fuerte en la música cubana. Vamos a seguir. También se cantaban los llamados cantares de gesta, que eran las aventuras de la guerra al estilo del Cid Campeador, porque mucha de esta gente todavía estaban muy influenciados por la época que vivieron, que era una época medieval. Se usaban, los españoles usaban flautas también, usaban trompetas de la época aquella y algunas arpas para la música cortesana, porque a los cortesanos sí le tocaban ese tipo de música más exquisita, más fina, y eso se filtró un poco porque alguien pues trajo una flauta o una trompeta para Cuba. Los ritmos que trajeron al principio son, por ejemplo, para mencionar algunos, la pavana, la chacona, la zarabanda, el minuet y el vals. No obstante, la música eclesiástica es la que domina debido a la influencia romana y se cantaba en latín. Vamos a seguir rápido con España. Vamos a ver.
En 1511 fundan la primera villa de Cuba, que es Baracoa. Después vino Bayamo, Trinidad, Santi Espíritu. En 1514 Santiago de Cuba. Aquí tenemos algunos santiagueros que tienen que estar muy orgullosos porque mucha de la música cubana empieza en Oriente. Y cuando se acaba el oro cubano, que era muy poquito, los españoles se concentran en ir a explorar a Centroamérica y Suramérica y México, y Cuba queda con importancia por su localización geográfica, porque Cuba empieza a convertirse en un trampolín para que vinieran los barcos de España, hicieran escala en Cuba y de ahí pasaran al resto de la América. Tenemos que el primer músico genuinamente cubano de algún reconocimiento se llamó Miguel Velázquez. Fue hijo de una india, de las pocas que quedaban, y un castellano. Nació en Cuba, pero fue enviado a España debido a su talento para ser entrenado por profesores españoles, ya que en Cuba no había academias musicales, por supuesto. Y Cuba estaba muy poco poblada. Es importante mencionar que algunos esclavos africanos empiezan a arribar tan temprano como en 1513. O sea que ya desde muy temprano ya empieza a sembrarse la influencia africana en la música cubana. Ellos, por supuesto, no eran lo suficientemente numerosos para hacer sus fiestas y sus reuniones, pero los usaban, como la mayoría eran hábiles, eran ágiles y fuertes, los usaban para tocar las campanas de las iglesias. Y ellos, con su inventiva y su talento, se volvieron muy diestros en este oficio empezaron a crear patrones que en ocasiones usaban para comunicarse de villa a villa. O sea que si la iglesia tenía 3 campanas, king, kun, 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 king, king, a lo mejor eso quería decir, oye, nos vemos en tal lado, en el Platanal de Bartolo a las 7 de la noche. No existía, pero bueno, para decirles algo familiar. Entonces, esto es muy interesante porque ya aquí empiezan los africanos a producir música. Ahora viene ya la primera cosa sustanciosa en la lectura esta de hoy, en la conferencia esta de hoy. Al final de los 1500, el primer grupo musical del cual se tiene conocimiento se forma en Cuba. Y este grupo estaba formado por 2 pífanos, que eran una especie de flautas medievales, un violinista de Sevilla llamado Pascual de Ochoa. Este individuo parece que era muy bien entrenado y era un buen violinista, por lo tanto su nombre está escrito. Y las más importantes componentes del grupo fueron 2 negras dominicanas que habían sido esclavas, pero que eran libres, o bien habían comprado su libertad o habían conseguido algún tipo de salvoconducto y habían emigrado a Cuba. Ellas eran oriundas de Santiago de los Caballeros en la República Dominicana. Se llamaban Teodora y Micaela Ginés, con G. Tocaban fiestas, algunas fiestecitas que ya se empezaban a hacer, tocaban en la iglesia, y Micaela y uno de los músicos, Pascual, se mudan a La Habana, porque ya había sido, por supuesto, fundada La Habana, y ya La Habana tomaba una relevancia tremenda. Ellas empiezan un grupo, pero Teodora se queda, y ella era conocida como Ma Teodora. Ma debe ser apócope de madre o de mamá, porque parece que ya era mayor y a lo mejor pues
Era gordita, cariñosa, y entonces le decían Ma Teodora. Y ella tocaba la bandola. La bandola es una especie de guitarra que tiene 5 cuerdas dobles. O sea, como la guitarra country aquí de 12 cuerdas, o como el mismo 3 cubano. El 3 cubano, que ustedes saben que es muy usado en el son y también en la música campesina. Se dice, no estamos seguros si es leyenda, algunos historiadores dicen que es que la Ma Teodora perdió 2 cuerdas de su bandola y le quedaron 3. Y que ella se las arregló para afinar esas 3 cuerdas que le quedaban y sacarle chispa, como decimos los cubanos, esas 3 cuerdas, y que ahí ella tocaba, porque parece que no había dinero o medio de conseguir las cuerdas. Imagínense en aquella época que todo tenía que venir de España, pues se te rompió una cuerda y te quedaste sin la cuerda. Entonces dicen que de ahí salió el 3 cubano. A lo mejor es una leyenda, pero el caso es que esta señora compone un son, que es el son de la Ma Teodora. Voy a dejar las tarjetas aquí para poderles explicar. El son, cubano, no tiene nada que ver con el son de la Ma Teodora, porque el son cubano está escrito en una rítmica de lo que se llama 4x4 o compasillo. Quiero ir a la pizarra. Deja ver si puedo ir por aquí. Deja ver, está un poquito difícil esto. Tengo que echarla para atrás un poquito. Si ustedes recuerdan, los que han tomado música, la música se escribe en lo que se llama un pentagrama, penta del griego 5 y grama de línea, o sea 5 líneas paralelas. Aquí le pongo una clave de sol que es la más usada, con los 2 punticos que quieren decir que esta línea representa la nota sol, y después van a ver que hay algo así, un 4/4, o un 6/8, o un 3/4. Y eso quiere decir los golpes que hay que contar en cada compás, o como se dice en inglés, bar o measure. Eso quiere decir, en la música, y tengo que darle esto para que los que no hayan estudiado música tengan una noción. En la música tenemos, la música es un poco racista, porque la nota que más vale es la redonda, pero después la que le sigue es la blanca. Y entonces después viene la negra, y después viene la corchea, y después viene la semicorchea, y así sucesivamente. Sí. Entonces, en un compás de 4x4, la negra vale 4 tiempos. La blanca vale 2 tiempos cada una, la negra vale 1 tiempo, la corchea medio tiempo y la semicorchea 1/4 de tiempo. Quiere decir que si yo voy a contar 4, 1, 2, 3, 4, y voy a tocar esta nota, por ejemplo, esta nota va a sonar, suena 4 tiempos. Ahora, si tengo 2 blancas, valen 2 tiempos cada uno. Y si tengo 4 negritas, ya esta aquí va a sonar más alta. Y si tengo 8 corcheas, que son una pila, a ver si la idea que son 8 es y así se escribe la música. Después hay subdivisiones, los puntillos y todas esas locuras, y hay silencio, pero esto no es una clase de teoría de música, pero para que sepan
que el son cubano se escribe en 4x4. Por ejemplo, 1, 2, 3. Suelta la muleta y el bastón, que nos vamos con Colón. Ay, pero suelta la muleta y el bastón, que nos vamos con Colón. Ok, ahora, el son de la mateodora, la palabra son, cuando yo le enseño esta clase a los americanos, dicen, no, pero el son es my son. No, espérate, el son, en español la palabra son quiere decir el vaivén, el swing, ¿no me entiendes? Entonces, el son de la mateodora se llama son, pero no tiene nada que ver con el son moderno, porque es 1593. Está escrito en 6x8. Vamos a oírselo a Celia Cruz, para que no se aburran de oírme. A ver dónde es la cosa. Vamos a ver si suena. Ya, déjalo ahí. Gracias. ¿Dónde está la mateadora? Rajando la leñeta con su palo y su bandola, rajando la leñeta. ¿Dónde está que no la veo? Rajando la leñeta, rajando la leñeta, rajando la leñeta, rajando la leñeta. ¿Dónde está la mateadora? Rajando la leñeta con su palo y su bandola, rajando la leñeta. ¿Dónde está que no la veo? Rajando la leñeta, ay, rajando la leñeta, ay, rajando la leñeta, rajando la leñeta. ¿Dónde está la mateadora? Rajando la leñeta con su palo y su bandola, rajando la leñeta. ¿Dónde está que no la veo? Rajando la leñeta, rajando la leñeta, rajando la leñeta, rajando la leñeta. ¿Dónde está la mateadora? Rajando la leñeta con su palo y su bandola, rajando la leñeta. ¿Dónde está que no la veo? Rajando la leñeta, ay, rajando la leñeta, rajando la leñeta, rajando la leñeta. A ver, si para. ¿Qué les pareció? Está bonito, ¿no? Fíjense que mencionan la bandola, con su palo y su bandola. Parece que el palo es una especie de hacha o algo, porque dice que está rajando la leña. O sea, como les dije al principio, los temas de las canciones eran bien triviales, eran cosas bien sencillas. Tenían que ver con las actividades diarias de las personas, o hazañas bélicas, etcétera, pero no era como en la época moderna, que ya se habla de amor y de conquista y de fulano me hizo, como dicen los americanos, somebody done somebody wrong, todas esas cosas. Eso no existía mucho en aquella época. Y entonces, si pueden contar, el ritmo es 6x8, se cuenta así, dos partes de 3. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde está la mateodora? Rajando la leñeta con su palo y su bandola, rajando la leñeta. Ahora hace una fermata. ¿Dónde está que no la veo? 6x8. ¿En qué año grabó Celia esta? La verdad es que no sé. Pero es viejo, posiblemente los 40 y pico y eso. Sí, es la única partitura que se conserva de esa época. Sí, es la única, posiblemente la partitura más antigua de toda la música de América Latina, el son de la mateodora. Sí, la música cubana se sigue destacando porque es increíble ya en esa época.
Y ella, por supuesto, la partitura está escrita para piano solamente. Pero ya en esa época la Amata Teodora tenía su conjunto, tenía su grupo, y probablemente ella tocaba esta pieza con su bandola, y como pueden ver, ella se la escribió a ella misma. Ella misma dice que dónde estaba ella. Y entonces, o sea, es una cosa bien primitiva, ¿no? Pero muy bonita la canción y muy bien escrita, muy bien compuesta desde el punto de que Celia Cruz, una cantante moderna, la pudo interpretar sin mayor dificultad. Entonces, seguimos adelante y vamos a ir bastante rápido porque vamos a llegar a la parte más significativa de la música cubana. Vamos a ver. Entonces, seguimos por aquí. Vamos a ver. Otro instrumento después de la maraca que se inventa es las claves. Las claves, dicen los historiadores, que las sacaron de los barcos. En las cubiertas de los barcos barrenaban y ponían unos palos de madera dura para amarrar las velas. Y entonces parece que cuando llegaban a puerto, que soltaban las velas, sobre todo los esclavos, sacaban los palos y empezaban a hacer sonido con los dos palitos. Después se dieron cuenta que si lo cogían así, sonaban más, y empezaron a hacer el sonido de la clave. Que la clave después va a ser uno de los elementos más importantes, no en sí el instrumento, sino el patrón rítmico, la célula rítmica que marca la clave. Ya les voy a decir después por qué. Entonces, que tenemos que La Habana se convierte en un punto muy importante para el entretenimiento, para la recreación, y pues vamos a ver, el teatro español, ¿okay? Se empieza a producir en La Habana y se crean nuevos ritmos. El tango, que no es el mismo tango después de ahora de Argentina, el chuchumbé, que eran bailes muy sensuales, muy arriesgados, risqué, ¿no? Usando el término francés, y que, que el tango después se convierte en el baile nacional de la Argentina, pero era un tango diferente en aquella época, aunque ya parece que se bailaba de una manera sensual como se baila hoy en día. Y el chuchumbé dicen que era tan atrevido que hasta la Inquisición, la Sagrada Inquisición, trató de pararlo. O sea, ya empezaba el relajito, ¿no? Como decimos. Sí. Entonces, llegamos ya a los 1700 y La Habana y Santiago competían política y socialmente por la predominancia en Cuba, pero Santiago gana en lo que se llama el aspecto musical. Sobre todo porque ahí nace Esteban de Salas y Castro, que es el primer músico de verdad, vamos a decir, de gran categoría que se da a conocer en Cuba. Pero se muda el hombre para La Habana, y entonces ahí La Habana coge relevancia a través de esta figura tan importante. Es el primero que escribe piezas de verdadera calidad musical, tales como misas, escribe canciones de Navidad. Está considerado el músico más educado de aquella época y el primer compositor de importancia. Los ingleses invaden La Habana en 1762, pero no dejan influencia musical. O sea que los británicos son un poco estirados, un poco aburridos y eso. Lo que tocaban mucho, ¿sabes? Para tirar tiro y todas esas cosas. Y entonces, entonces bueno, pues su contribución, se puede hablar así porque no hay ningún inglés colado por aquí. Entonces,
Su contribución es más bien social, porque los marineros ingleses querían divertirse. Y entonces, claro, salían para la calle a emborracharse, tú sabes. Y entonces se empiezan a crear lo que se llamaron los corrales. Los corrales eran lugares pequeños donde se hacían presentaciones teatrales y se tocaba música. El primer teatro que sale producto de este impulso real, ¿no? Se inaugura en el 1776, fue conocido como el Coliseo. Después le cambiaron el nombre a El Principal y estaba en la Alameda de Paula. Estaba localizada en la Alameda de Paula. En 1790, el primer periódico llamado El Papel Periódico de La Habana es creado en Cuba. Si no el primero, uno de los primeros periódicos de la América hispana. Los teatros ya podían anunciarse y ya surgen lugares donde la música y el baile predominan. Ya la iglesia no es el principal lugar donde se produce música. La Habana se vuelve una ciudad importante y comienza a importar cantantes y bailarines de España y también algunos músicos. Los artistas cubanos aprenden de estos músicos y de estos artistas nuevas técnicas y nuevas canciones se escriben. Todavía no hay academias formales para estudios musicales en esta época. Surge una forma, un modo teatral llamado la tonadilla. La tonadilla es como una especie de un musical corto. Es como un sainete, una cosita así. Se vuelve muy popular en el país entero y se cree que es el precursor del teatro bufo cubano. O sea que aquí se hacían sus chistecitos picantes y me imagino que salía su bailarín, eso con cuidado porque venía la Inquisición y ya tú sabes, preso todo el mundo. Entonces es en esta época en que la música se empieza a apreciar ya, a aceptar como una profesión. O sea, ya hay músicos que trabajan en estos teatros y están tocando ya toda la semana como un trabajo formal. O sea, la música en esta época se convierte ya en una profesión. Antes de eso era más bien cosa de aficionados y de personas que lo hacían, como decimos aquí, part-time. El inglés no me lo puedo quitar de arriba y se me está olvidando el español. Anyways, al final de los 1700 y también se extiende al principio de los 1800, la música cubana se vuelve muy importante y pasa una cosa que ya es muy significativa para la música cubana. España, un tiempo atrás, le había cedido a Francia por algún tratado comercial o alguna razón, no exploré por qué, una parte de la Hispaniola, de lo que era Santo Domingo. Y en un tiempo corto, los colonos franceses se vuelven ricos aquí en lo que después fue Haití, ¿no? Y la cultura francesa florece en esta parte del Caribe. Y la música y el teatro, pues por supuesto, como parte de esta cultura, florecen y se alcanzan niveles muy sofisticados de calidad musical, e inclusive los esclavos africanos son entrenados por profesores franceses. ¿Sabes que los franceses siempre tienden a ser muy liberales? Entonces, la la, c'est magnifique, oh, très bien. Y entonces los negritos pues aprovecharon eso y empezaron a estudiar su violín, su clarinete ya, y se aprovecharon de esta libertad que les daban y se volvieron muy buenos en instrumentos de cuerda y de viento. Entonces tocaban géneros muy refinados, tales como el minuet, el vals, el rigodón, y aquí viene el bárbaro del ritmo, la contradanza. La contradanza. La contradanza se tocaba en su forma primitiva como un baile, y después también se tocaba como un baile de grupo, parecido al minué.
O sea, no bailaban en parejas. En aquella época se consideraba pecaminoso bailar un hombre y una mujer, estarse tocando y eso, aunque fueran las manos nada más, no se hacía. En el interín, los africanos ya estaban también tocando sus tambores, que los usaban para los rituales religiosos de su religión, que es el vudú, ¿no? El vudú. Y mantenían sus tradiciones religiosas que habían traído de África, mayormente de la región del Dahomey, dicen así los libros. Pasa algo en 1791 que empieza la revolución de los negros en lo que hoy en día se llama Haití. Y la misma guillotina que habían traído los colonos la empezaron a usar en contra de ellos. Así que los colonos empezaron a huir y una gran mayoría de ellos salen hacia Oriente. Entonces traen sus criados y sus esclavos, los más pacíficos, los más leales, que muchos de ellos eran músicos, y los traen para Oriente. Otro grupo de esta gente se va para la Luisiana, vienen para acá, para territorio norteamericano, y después vamos a ver cómo esa gente influencian lo que se convierte en el jazz más tarde, en la música de Luisiana. Entonces aquí empieza la cosa ya. Aquí empieza el meollo de la música cubana. Vamos a la pizarra otra vez. Vamos a oír una pieza muy conocida por todos, que a mí me gusta ponerla. El doctor Justiniani se acuerda, porque es sencilla y muy bonita, y muy bonita. Déjame, como dice, bear with me. Yo le decía a los americanos, ¿sabe cómo se dice bear with me en español? Oso conmigo. Oso, ¿quién lo adivinó? Tiene 50 puntos de extra crédito para la próxima. Sí, porque a mí me gusta ser justo con la gente. Entonces, oso conmigo. Los pobres americanos yo le meto paquete como loco. Pero es en buena lid, no es para engañarlo. Después le digo que era jugando, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver esta contradanza. Esta contradanza que todos conocemos. Vamos a ponerla aquí a piano, sencillo, porque si pongo a Jorge Luis Prat, que es camagüeyano, son como 10 minutos. Ese es un orgullo de Cuba. Un orgullo de Cuba. Vamos a ver. Yo voy a hacer un ritmito aquí, 2 ritmitos. Ahora voy a hacer otro ritmito. Ok, una pieza sencilla pero preciosa. Entonces le toqué 2 ritmitos. El primero, muy obvio, ¿verdad? Y muy sencillo. Pra pam pam pam, pra pam pam pam. Fíjense lo que pasa si lo hago un poquito más lento. Cuando salí de La Habana, válgame Dios. Es una habanera.
o danza cubana, que es lo mismo. Entonces, en 1842 se publica la primera habanera importante que se llama El amor en el baile. El amor en el baile, la podemos oír. Y pega tan duro, y el amor en el baile, porque ya empiezan a insinuar que van a bailar un hombre y una mujer. Hoy en día es 2 hombres, 2 mujeres, un trío, pero bueno, sí. No voy a seguir porque yo los chistes se me va la mano, sí, porque el chinito fue a Francia y vio aquello y se quedó loco. Dice, aquí hay un depletigio. Dice, y como duele. Anyway, bueno, aquí si hay algún menor, me levanta la mano, por favor. ¿Hay menores? Bueno, ya, ese es el último. Entonces, bueno, quedamos que el amor en el baile, y se pega tan duro la habanera que se va para España. Se va para España, y de España se va a algunas partes de la América. A lo mejor fue a toda la América, pero no pegó en todos lados, pero en Argentina sí. Y entonces, si ustedes oyen esto, que fue la bronca con el argentino, que yo no me fajo con nadie, pero a él no le gustó. Pran, pam, pam, pam. Se altera un poquitico nada más la síncopa, se embellece armónica y melódicamente, y ahí está el tango. Es la misma célula rítmica de la habanera. Entonces, incluso la palabra tango ya se usaba desde mucho tiempo atrás. Entonces, bueno, pero en honor a la verdad, los argentinos cogieron eso y lo hicieron una maravilla. Y después vino ya el colmo de la cosa, fue Astor Piazzolla, que ha hecho los tangos más bellos y más complicados del mundo, ¿no? O sea, hay que darle su crédito, pero que viene de la habanera, viene de la habanera. Entonces, la habanera llega a grados increíbles cuando en Europa se empieza a hacer popular, y la agarra Georges Bizet y la usa en la ópera Carmen. Que es una maravilla, es la tercera ópera más popular de la historia y se conoce en el mundo entero. O sea que la habanera es un ritmo súper internacional. Después, el otro más complejo, vamos a oír primero El amor en el baile, rápidamente, porque ya vamos rápido. Vamos a ver cómo suena esto, porque estoy seguro que es una pieza que muy poca gente conoce. Y creo que la versión que está aquí la toca nuestro queridísimo amigo José Ruiz el Coro. Sí. El amor, que me alegro que no esté aquí porque sabe más que yo y me chotea enseguida. Él no es la intención, pero no lo puede evitar porque él es una enciclopedia andante. Sí, en el amor en el baile, habanera. Vamos a ver si está la versión de él. Creo que es esta. Vamos a ver. Esta misma es. No es esto es un anuncio. No, se parecía. Ahí está el nombre de él.
¿Qué les pareció? Muy bonito, ¿verdad? Sí, que como se pueden dar cuenta, tiene una influencia española. Esto ya no es, esto se me coló aquí. Anyways, ¿se acuerdan cuando la gente estudiaba solfeo en Cuba, que era 1, 2, 3, 4? Pan, pa, pan, 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 pa. Pan, pa. Primero hay un. O sea, tengo que subdividir este tiempo de aquí en 2 corcheas. ¿Se acuerdan la de la banderita? O sea, tendría que contar ta, 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 ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo que dividirlo en 8 para que se den cuenta. Pan, se lleva las 2 corcheas. O sea, el tiempo completo. Pan, pa, pan, 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 pa, pa. Porque es al final de la subdivisión. Eso en música se llama síncopa. Síncopa. Síncopa es cuando se acentúan los golpes débiles, o sea, en vez del 1 y el 3, cuando la gente marcha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El 1 y el 3 son los compases fuertes. Y en toda la música cuadrada, la música alemana, no hay ningún alemán aquí, ¿no? Que es muy cuadrada, sí. Y la misma inglesa, eso, se acentúa mucho el 1 y el 3. Y en otras músicas por ahí, pero la gente de color, ¿qué es eso? Eso es muy aburrido. Entonces, incluso los americanos, el 2 y el 4. El 2 y el 4, eso es síncopa. O sea, es cambiarle el acento al conteo de la música. Entonces, ya aquí, pa, pan, 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 pa, pan, 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 pa. Se está acentuando el 1, pero aquí se está acentuando la segunda corchea, la segunda subdivisión del segundo tiempo. Entonces ya ese ritmito tiene su sincopita. Esa es una sincopita. Cuando lo compara con lo que viene ahora, con el pan, pa, pan, pa, pan, 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 pa, pan, pa, pan. ¿Qué cosa es eso? El danzón. Ra, pa, pan, pa, pan, pa, pan. Ra, pa, pan, 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 pan. Pan, pan. Pa, 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 pa. Esa síncopa es horrible porque meten 5 golpes en 4. Y después 4 como para refrescar. O sea, una violenta y una suave. Entonces ese es el vaivén de la música cubana. Ahí está el meollo de la música cubana. Si yo no digo esto, la conferencia esta no vale nada. En la síncopa, en el cinquillo cubano, está el sabor de la música. Entonces aquí viene una parte un poco egoísta de mi parte, que tú te acuerdas, doctor. Yo me llamo, en Cuba, ¿sabes? Nosotros respetamos a los abuelos y decimos los apellidos, ¿no? Tenemos 8 apellidos. Yo me llamo Luis René Serrano Galán Ferrer Moreno Sainz Simpson Suárez Quintana. Y ese Simpson, yo no tengo nada que ver con O.J. Simpson, caballero. No es por nada, no es que yo sea racista ni nada, pero es que no. El problema es que creo que fue mi tatarabuelo, o el que viene anterior al tatarabuelo, vino de Inglaterra. El bistatarabuelo, ¿sabe Dios? Porque no me acuerdo bien. A ver, mi bisabuela materna, no, es el tatarabuelo. Es el tatarabuelo. Lo que pasa es que el tipo era tremendo, tenía dinero y tuvo una pila de hijos regados por ahí. Y entonces, uno de los hijos que tuvo es Ángela Simpson. Ahora bien, ¿qué pasa? El primer danzón se llama Alturas de Simpson, que lo escribe Miguel Failde, que era de Matanzas. Correcto, era de Matanzas. Era del municipio de Guamacaro. Pero da la casualidad que el tatarabuelo mío ese y su familia empiezan un reparto que aquí se hubiera llamado Simpson Heights, pero en Matanza era Alturas de Simpson. Y entonces, ¿te das cuenta cómo es la jugada? Sí. Entonces, sí. El individuo, el hijo de él, o sea, uno de los hermanos de Ángela Simpson,
era enfermo a la pelota, porque se había acabado de inventar el béisbol aquí en Estados Unidos. Y después llega y Matanza tenía ya un estadio, fabricó un estadio enseguida, el Palmar del Junco, que existe todavía. Y entonces en los patios, en todos lados, los muchachos, había una locura con el béisbol. Y el hijo de Failde jugaba pelota con uno de los hermanos de mi bisabuela. Y entonces Failde, como era mulato y era humilde, se sentía honrado de estar asociado con esa familia inglesa, que algunos tenían ojos azules y eran rubios y eso, algunos, ¿no? Otros estaban ya medio guiados. Y entonces, sí, borra eso. No, mentira. Entonces, escribe un danzón y la gente se pregunta, ¿pero por qué le puso? Bueno, porque se lo dedica a la familia Simpson y le puso el nombre del reparto de ellos. Así que, y sin saberlo, nuestra querida amiga Yolanda del Castillo compone un danzón que se llama Afailde. Y ella quería usar a Cachao en el contrabajo y al hijo de Barbarito Díez para cantar. Pero Cachao estaba ocupado haciendo una grabación con Andy García y el hijo de Barbarito, que es vendedor de automóviles, estaba vendiendo un carro en West Palm Beach. Y ya estaban la gente del Canal 2 y no había quien tocara el contrabajo y quien cantara. Y Yolanda, que ella se llamaba ella misma, me estás oyendo, la atormentada del Southwest, se estaba alando los pelos, que contrario a mí ella tenía muy buen pelo. Y entonces le dice a Alberto Romeo, ¿qué hago, Alberto? Alberto iba a tocar el güiro, aunque es un fagotista fantástico y es fotógrafo. Chica, llama a Luis Serrano, que toca el contrabajo y canta, y te hace las dos cosas, mata a dos pájaros de un tiro. Y entonces me tocó cantar y tocar en el documental que se llama Danzón, Baile Inmortal. Yo no sabía que yo tenía nada que ver con Alturas de Simpson, pero mi hermana, que está siempre haciendo exploraciones y cosas, se pone a hablar con un primo de mi mamá, que en paz descanse, Roberto Galán, y le dice, oye, ¿tú sabes algo de eso? Sí, claro, mira, bla, y le dice toda la historia. Y entonces después, años después, me entero yo de esto, para que ustedes vean lo pequeñito que es el mundo. Entonces, esa parte, pues, el danzón sí tiene una síncopa brutal, como ustedes pueden ver, y también es el baile o el ritmo, vamos a decir propiamente, el género más complejo de toda la música hispanoamericana. Quizás sea el ritmo, el género más completo y más complejo popular, vamos a hablar música popular, del mundo. No hay un género más complejo que el danzón. Un buen danzón dura 10 minutos y nadie se aburre. Vamos a oír Alturas de Simpson, que es un danzón primitivo, pero que ya tiene su sabrosura. Y esto es lo más importante, que nos dio tiempo. Y vamos a seguir. Alturas de Simpson. Ok, aquí está. Aquí está Failde. Vamos a oír una versión corta, bien antigua.
Este es un danzón corto, es el primer danzón, data de 1879. Me parece que se estrena, no sé si en el Liceo de Matanza, y lo que se forma en Cuba con el danzón es increíble, ¿no? El danzón empieza a influenciar a todo el baile y todo el ritmo cubano. ¿El micrófono? Sí, perdón. Pero gracias, doctor. Gracias, doctor. Como decía, este danzón se estrena en 1879 y se hace tan popular que influencia a todos los demás ritmos cubanos. Voy a seguir un poquito con las notas rápido porque nos va quedando, creo que tenemos como 40 minutos todavía, ¿verdad? ¿No? ¿Ya? ¿Hay que cortar ya? Sí, está bien. Vamos entonces a simplificar. Vamos entonces a hablar de memoria. Entonces, yo había mencionado anteriormente que la clave cubana es importantísima. ¿Qué pasa? Que el danzón en los compases tiene uno de 5 golpes, 1, 2, 3, 4, 5 y después 4, 1, 2, 3, 4. O sea, el famoso tan, ta, tan, ta, tan, 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 tan. Ok, como pueden ver también, ahí se usó el clarinete, la percusión y instrumentos de viento. Después el danzón se empieza a tocar más con flauta. Lo empiezan a tocar las conocidas orquestas típicas, tales como la Orquesta Aragón, Fajardo y sus estrellas, etc. Ok, relacionado a este cinquillo, que es como se llama, al cinquillo, está la clave. Porque la clave es 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Pram, pa, pam, pa, pam, 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 pram, pa, pam, pa, pam, 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 pam. O sea, con la boca estoy haciendo 5 y 4 y con la mano estoy haciendo 3 y 2. Son primos hermanos. El danzón influencia toda la música cubana, incluso los boleros antiguos. Aunque quiero olvidarte, ha de ser imposible, porque son boleros adanzonados que le llaman. Son boleros, pero tienen el cinquillo implícito. O sea, este es el meollo de la música cubana, señores. Claro, hay que mencionar al son. Doctor, tú me dices cuándo paro. El son empieza en Oriente como producto de la trova. El trovador es el que va con su guitarra tocando y cantando por los bares, por las fiestas y eso. Y entonces se empieza a crear como una especie de estilo de estos trovadores y se va complicando la cosa, se le va añadiendo un poquito de ritmo y viene surgiendo lo que se conoció después como el son. O sea, ya el son moderno, que empieza en Oriente, finales de los 1800, principios de los 1900 y llega a La Habana en 1920. En 1920 llega el son a La Habana, una fecha importante. 1920 llega el son a La Habana y aquí en La Habana el son explota y surgen lo que se llaman los famosos sextetos y septetos, como el sexteto Boloña, el sexteto habanero, qué sé yo, son una pila de aquella época y están usualmente compuestos por una guitarra, un 3, que es una guitarra como de 3 cuerdas dobles, que es la que puntea y lleva el tumbao, que se llama, todos saben lo que es el tumbao, es el patrón rítmico producido por un instrumento armónico como es el 3, la guitarra, el piano, el tumbao, y siempre las maracas, las claves, que usualmente son la gente que cantan adelante, y entonces un contrabajo, si había dinero para comprar el contrabajo, si no, se usaba una marímbola, que es un cajón con un hueco en el medio y unos pedazos de metal flexible que cuando se le da con el dedo suenan dum, 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 y eso hace las veces del contrabajo. Se afina moviendo la tira metálica hacia arriba o hacia abajo. Mientras más se mueve hacia abajo, más agudo suena. Mientras más largo es el pedazo que vibra, más grave es la nota. Y es rudimentario, pero esa marímbola, ese cajón que usted ven la gente sentada tocando, hace las veces del contrabajo, porque en aquella época los contrabajos todos venían de Europa y eran muy caros. Ahora vienen de China y son baratísimos. Pero bueno, sí. Entonces, sí, pues yo compré uno. Entonces, sí.
Antes había que comprarle el alemán que te costaba 3,000 pesos y eso. Ahora no, ahora los chinitos te lo hacen barato. Entonces, en aquella época, bueno, pues conseguir un contrabajo no era fácil. Y siempre se usaba la trompetica. Una trompetica con una sordina. Porque en aquella época no había amplificación. Había, pero casi era muy rudimentaria. Y entonces, si se usaba una corneta, una trompeta abierta, opacaba los demás instrumentos. Piano no se usaba, porque en aquella época los pianos estaban muy desafinados por el problema que no había aire acondicionado, la humedad, etcétera. Y entonces el son, así rudimentariamente, se pega durísimo y empiezan los conjuntos a componer canciones nuevas y surgen grandes trovadores como Manuel Corona, Miguel Matamoros, creo que hay Fernando Ruiz, no se me van los nombres, no voy a mirar porque voy a hablar rápido. Y al punto de que la RCA Víctor, que estaba en Cuba, interesada en la música cubana, empieza a grabar algunos de estos conjuntos. Esta música llega a Estados Unidos, principalmente el Manicero, de Peanut Vendor, de Moisés Simmons, y a George Gershwin le gusta tanto esta música que se le ocurre ir a La Habana en 1929, por ahí más o menos, y se enamora del son cubano y después escribe en el 32 lo que se llamó The Cuban Overture, que los invito a que lo busquen, The Cuban Overture, que es una pieza muy clásica, pero con motivos están escondididos de música cubana, sobre todo de échale salsita, que después dice échale salsita, y el Manicero también. Entonces el son bueno, se vuelve el ritmo más importante de Cuba. Ya el danzón había pasado un poco. El danzón es muy sabroso, siguió, pero los que se capitalizaron con el danzón fueron los mexicanos de la zona esa de ahí de Veracruz, ¿verdad? Que se cogieron el danzón para ellos, pero bueno, lo han mantenido vivo, porque el danzón es complicado. Por eso le decía, vuelvo otra vez, que es el ritmo más complejo, porque si ustedes piensan, por ejemplo, en Almendra, de Abelardo Valdés, que data más o menos en 1930 por ahí, empieza ra pa pam pa pam pa pam, ra pa pam 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 pam. En la música eso se llama la letra A, ¿no? Esto voy a cambiar de lápiz. Entonces hace la letra A, que la repite a veces 2 veces, ¿no ves? Entonces viene esa es la B. Después vuelve a la A y después la C y después la D y al final la E. Mira qué complicación es como 5 canciones en una, y esta es la responsable de la música moderna cubana, porque le empiezan a llamar el diablo y cosas raras y por fin le dicen el mambo, y eso empieza con los hermanos López, con Israel López y su hermano Orestes López, que tocaban con Arcaño y sus maravillas. Y entonces los arreglos de danzón de Arcaño le ponían estos estribillos al final con tremenda sabrosura, y Pérez Prado, ni bobo ni perezoso, dijo, espérate, que aquí hay material para hacer un ritmo, y Pérez Prado crea el mambo basado en esto. O sea, lo acelera un poco y lo pone más sabroso, y se va para México y se pega en México. Entonces, conclusión, la música cubana moderna es el son, el mambo, esa viene después, y en el 50 ya viene el cha-cha-cha, el cha-cha-cha, sí, el cha-cha-cha de Enrique Jorrín, pero el cha-cha-cha es un ritmo más cuadradito, toma chocolate paga lo que debe, 3, 4, 1, 2, 3, toma chocolate, paga lo que debe. Es muy sabroso, pero no es tan sincopado. Por eso quizás le guste tanto a los americanos y eso, porque no es tan difícil. Entonces, eso es lo que
tiene Cuba, pues ya que el tiempo está un poco limitado, cuando llega el comandante, ¿me entiendes? Desafortunadamente, y manda a parar, como dicen. Y entonces, antes del comandante, un individuo, Eduardo Davidson, también de Oriente. A propósito, Failde dije que era matancero, y el bolero no se puede olvidar, que es de José Pepe Sánchez, que es de Oriente. Failde de Matanza, Pepe Sánchez de Oriente. Que Tristeza es el primer bolero, Tristezas. ¿Ok? No tenemos tiempo para oírlo, pero ustedes después lo pueden buscar. Entonces, en la música romántica, el bolero, y en la música rápida, el danzón, la versión cantada de Aniceto Díaz, que es el danzonete. El danzonete, el primero siendo Rompiendo la Rutina. Allá en Matanza se ha creado un nuevo baile de salón. ¿Ok? Eso es un danzón, pero más corto y cantado. Pero tiene su lugar, tiene su espacio, el danzonete. Entonces tenemos el danzón, el danzonete, el son, el mambo, el hijo prodigio del son, que es la guaracha, que es como un son rápido, que es interpretada por los conjuntos, porque después de los sextetos y los septetos salen los conjuntos. Los conjuntos salen, muchos historiadores y musicólogos dicen que inspirado por el conjunto que crea el ciego maravilloso. Ahora los nombres ya, porque estoy acelerado, se me van. Arsenio Rodríguez. Arsenio Rodríguez no solamente pone de moda otra vez el 3, que era su instrumento, sino que en su grupo, desde los finales de los 30, empieza a usar, en vez de una trompeta, 3 trompetas. O sea, empieza a hacer armonía al estilo de las bandas americanas con los metales. Y de ahí salen los conjuntos. El conjunto Rumba Habana, el conjunto Casino, el conjunto de Luis Santí, el conjunto colonial de Nelo Sosa, Chapotín y sus estrellas, salen todos los conjuntos, y las orquestas típicas que son Fajardo y sus estrellas, La Sensación con Barroso, la Aragón, que viene de Cienfuegos a sustituir el vacío que deja Jorrín cuando se va a México, porque eso es otra cosa. México y La Habana intercambiaban músicos, orquestas, etcétera, estaban muy comunicados, y los mexicanos adoraban y adoran la música cubana. De hecho, el cine mexicano se nutre de las grandes vedettes cubanas como Ninón Sevilla, Blanquita Amaro, la misma Rosita Forné, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, encontramos esto, y ¿qué viene a raíz de la revolución para poder hacer esto completo? La pachanga de Eduardo Davidson. Mamita, que pachanga, me voy para la pachanga, que resultó ser una especie de merengue cubanizado, porque tiene el tucutucutún del merengue. La graba Rolando La Serie, hasta Luisito Aguilé, el argentino, la graba, la empiezan a interpretar las orquestas, pero Davidson cae en desgracia porque se le ocurre hablar un poco mal de la revolución y eso, y entonces la revolución lo plancha el surgimiento del rock and roll con el mismo Luisito Aguilé, Luisito Bravo, que en paz descanse, Dani Puga, que casi nadie se acuerda de él, y otros artistas que venían de fuera, de México y de Argentina Billy Cafaro, Los Cinco Latinos, etcétera, etcétera. Y el comandante dice que eso es música de niño bitongo, de música del imperialismo, y planchan el rock and roll y planchan la pachanga, y hay un resurgir de la música típica cubana, pero ya la gente estaban aburridos y querían algo nuevo. La pachanga se va para Nueva York y es muy bien recibida en Nueva York por los puertorriqueños y los mismos cubanos que estaban ya en Nueva York, que habían emigrado desde antes o a raíz de la revolución. Y entonces en Cuba queda una especie de pequeño vacío por un tiempo, pero surge el Mozambique. No sé los que se acuerdan del Mozambique. Que Pello el Afrocán y su ritmo Mozambique, en el 1963. El Mozambique es como una especie de comparsa, pero indoors, bajo techo. O sea, es una música como una conga, porque no tenía piano, ni guitarra, ni tres, ni bajo, ni nada. Lo que tenía era tambores y metales,
como si ustedes cogen una comparsa y la sientan en un formato de orquesta y lo pones a tocar. Tenía su ritmo muy particular y su forma de bailar muy particular. Después surge el pilón, que lo pone de moda Pacho Alonso. Eso ya en el 64. Y a la sazón del pilón, correcto, que se bailaba como con un pilón. Ajá, como haciendo así en el pilón, machacando el maíz. Y después surge el ritmo pacá, que lo crea Juanito Márquez, el famoso arreglista cubano, el compositor de Alma con Alma, todo lo que sueño es tan dulce, que es una especie de genio musical, porque toca todos los instrumentos de cuerda, es un arreglista de primera y además tremendo compositor, tiene muchas canciones bellísimas. Y bueno, lo están homenajeando este viernes en FIU. Anuncio político no pagado, pero para que ustedes vean que el hombre es tremendo. Y entonces, así las cosas, con estos ritmos, viene el dengue, que ya había sido inventado, viene de México. ¿Quién se acuerda del dengue? Pérez Prado. El pollo que tengo lo voy a matar, el pollo que tengo lo voy a matar. Tiquiriquitín, 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 tiquiriquitín. Que se bailaba medio derrengado. Tiquiriquitín, 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 tiquiriquitín. Por eso le decían el dengue. Después se puso de moda, pero ya no, ya era un virus. Ya no. Pero bueno, anyways, entonces, así las cosas. Voy bien, Camilo. Es tempranito. 2 minutos más. Oye, me estás llevando recio. No, mentira. Te quiero. Entonces, bueno, para llegar ya a la cosa, esto cubre los 60. En el 70 ya, un poquito antes, el comandante dice que los 10 millones van. Y los 10 millones van, se quedó como en 5 millones, pero bueno, los 10 millones van. De 3 a 4 millones, dice Francis, que trabajaba en el INRA. Aquí tenemos a Francis Argüelles. Si acaso. Entonces, pero como allá lo que camina es la propaganda, los bambán. Surgen los bambán en el 70. Los bambán tienen un verdadero genio que no es el Formel, es el percusionista, Changuito. No me acuerdo ahora el nombre verdadero. Changuito empieza a modificar los ritmos, a hacerle variaciones al ritmo y empieza a tocar la música cubana con baterías americanas y se crea el ritmo llamado el songo, que es como una especie de son africano, el songo. ¿Tú me entiendes? Como cuando la venta especial allá en el Congo, ¿sabes cómo se dice? Ganga. Entonces, es una venta especial, te lo venden todo a medio precio. Entonces, el songo se pone de moda en Cuba con los bambán y se revoluciona la música cubana. De hecho, cuando el Mariel, yo estaba tocando en los cabarets y todos los músicos que venían de Cuba tocaban las tumbadoras y la batería de una forma distinta. Es lo que le llaman repartiendo. En vez de la marcha típica. Yo traje bongo y todo, pero no hay tiempo. Entonces, ¿qué pasa? El songo revoluciona el ritmo, la música cubana y después da lugar a lo que se llama la timba, que es un songo en esteroides. Es un songo que es más violento y ya con elementos del rock and roll y del jazz mezclados, y hay que ser un verdadero virtuoso para tocarlo y para entenderlo, porque ni yo mismo entiendo lo que es eso. Pero bueno, a medida que esto está pasando en Cuba, aquí en Miami se está forjando lo que se conoce como el sonido de Miami, que ahí viene la parte mía, que es que los jóvenes cubanos que habían llegado aquí en los 60, cuando iban a tocar la música cubana, a lo mejor no tenían una tumbadora ni un mongolo, que tenían una batería o una guitarra eléctrica en vez de un 3, y entonces se empieza a hacer una especie de simbiosis, una liga de la música cubana tocada con acento. Yo tengo un amigo por ahí que, Javiero, está muy viejo. Tanto tiempo disfrutamos. Oye, brother, ¿qué pasa? Ponle un poco de guapería y cubanismo a eso, ¿tú me entiendes? Porque yo vine chiquito y no canto así, ¿tú me entiendes? Pero bueno, empiezan aquí los Antiques, los Colts, los qué sé yo, y todos los grupos. Adam Sapo, los Sobrinos del Juez, Chirino. Y ya lo máximo, Miami Sound Machine, no por lo bueno que son, sino por la fama que han tomado. Y entonces eso es lo que se llama el sonido de Miami, que podemos establecer un paralelo entre el sonido de Miami y lo que surgió la revolución de la música en Cuba, porque los dos son híbridos. Y ahí termina la cosa. Ya, si hay alguna pregunta o alguna opinión, pueden criticar, pueden
Ok, muy importante, doctor, gracias, muy importante. La salsa se le ha dado el crédito a los New Yorkers, o sea, a los puertorriqueños de Nueva York y a otros hispanoamericanos, pero en realidad la salsa es música cubana con algunas variantes. Básicamente, en vez de usar las trompetas del conjunto, mucho trombón. ¿Por qué? Porque parece ser que esos muchachos en la escuela, ¿tú quieres estudiar trompeta? No alcanzan las trompetas. Lo que hay es trombón. Take it or leave it. Y entonces, trombón con la música cubana a trombonazo limpio. Y entonces, ellos oían las grabaciones de Cuba y la doble campana, el can, que es una cosa que se usó como había que darle chance. Oye, Rafi quiere tocar, ¿y qué es lo que toca él? No, toca timbal. No, pero si ya tenemos una tumbadora y un bongo, no, pero hay que meter el timbal. Entonces, en vez de usar 2 instrumentos de percusión, como usaban los conjuntos, 3 instrumentos. La tumbadora, el bongo y la paila. Y también el estilo del fraseo, que en los soneros boricuas tira un poco a veces para la música de ellos, tira un poco para la bomba y la plena, para el lelolay, para la cosa de ellos, pero en el fondo el molde de la música cubana moderna es Benny Moré. Benny Moré es el número 1, el bárbaro del ritmo, y es el que imita a todo el mundo. Es la matriz, el patrón. De hecho, Oscar de León, que es venezolano, es uno de los mejores soneros del mundo, cuando fue a Cuba fue altamente criticado hasta que dijo, no, yo fui a ponerle flores a la tumba de Benny Moré, y ahí mismo lo perdonamos todos. Porque qué cubano no ama a Benny Moré, el bárbaro del ritmo. Entonces, esa es la salsa, es música cubana con algunas variantes. Pero hay que darle crédito a nuestros hermanos boricuas porque mantuvieron viva esta música que ya en Cuba los jóvenes no la querían tocar, porque decían que era música de viejo, etcétera, etcétera. Y aquí tampoco, porque los muchachitos cubanos estaban tocando mucho rock and roll y una música cubana muy americanizada. Y esa gente mantuvieron viva la raíz. Así que vamos a darle crédito por la salsa. Gracias. Me perdonan el atropello, pero el tiempo manda. Sí, el tiempo. Lourdes tiene una pregunta. El cajón. Sí. En Perú se usa mucho el cajón, pero se usa mucho en toda la América, pero hay países que lo usan más que el otro. No he hecho la investigación de dónde surgió, de dónde proviene, pero sé que en Cuba se usa desde antes. Es más, hay grupos de música afrocubana que usan el cajón como base rítmica, usan el cajón. Sí, así que se usa en toda la América. ¿Tú recuerdas cuando nosotros en el año 2011 en la biblioteca de Jayalía tuvimos una actividad con aquella señora que le decían Coquito, la prieta, que trabajaba, que hizo del Mamá Inés? Sí, sí. Ella y la hija Ivette Kelly ese día tocaron el cajón ahí porque ella es peruana. Ella se refiere a la señora peruana que hizo el papel de Mamá Dolores. De Mamá Dolores en el derecho, Elena, en el derecho de nacer. Sí, sí. Estuvo en una reunión. Francis es la presidenta de un club al que yo pertenezco, que es el Club de Literatura de Francisca Argüelles, y pues ahí escribimos poemas y escribimos cuentos y novelas y de todo. Y lo compartimos todos los viernes. Entonces, bueno, le cedo el micrófono al doctor Sayas Bazán, que me ha permitido extenderme irreverentemente. Gracias, hermano. La verdad que has hecho una labor formidable. Es una lástima que no podemos continuar con preguntas y respuestas, porque pero tenemos un acto bien importante que celebramos solamente una vez al año. Así es que yo voy a presentarles al doctor Gastón Fernández, que es el hijo del señor que lleva la beca que vamos a otorgar en estos momentos. Doctor Gastón Fernández. Gracias, Eduardo. Bueno, para los jóvenes que están aquí, ¿prefieren español o inglés? Español, ¿está bien? Bueno. Bueno, está bien. Pues mire,
déjeme decirle algunas cosas de mi padre. Mi padre era una persona yo diría, de casi alma de renacimiento. Él fue profesor de economía, era abogado, poeta, profesor de literatura, filósofo. Realmente una persona que, como le dicen los americanos, well-rounded, humanista. Él llegó a este país en el año 64 con una maleta, sin nada. Ahí empezó. Y él logró entrenarse en este país gracias a la Universidad de Miami, que le otorgó una beca. Sacó un doctorado en literatura, pero se hizo profesor de español y de literatura latinoamericana. Y pues terminó, después de 3 años, gran labor aquí para poder reencaminarse a él y a su familia. Ahí después comenzó su segundo exilio, que fue en Arkansas, en el sur de los Estados Unidos. Y ahí pues fuimos todos a la Universidad de Arkansas, donde empezó su carrera de profesor de literatura en esa universidad. Y yo diría que más que nada lo que lo mantuvo en esos años, en ese segundo exilio, aparte del amor a la familia y su familia, era el amor a sus estudiantes. Y los estudiantes lo adoraban a él. Fue un gran profesor distinguido de la universidad. Por más de 30 años estuvo enseñando en la Universidad de Arkansas. Y como digo, los estudiantes pues creían que él era un profesor de esos excepcionales, magnífico. Inclusive, por suerte, tenemos uno de sus estudiantes aquí más distinguido, Rafael Rodríguez, que estuvo ahí en Arkansas y estudió bajo mi padre. Bueno, yo diría que a él lo que más lo mantuvo en esos años fue ese amor que él tenía a la educación. Y pues cuando se retira, viene para acá, para Miami, y él canaliza ese amor a la educación a través del NACAI, donde él, con Eduardo y el doctor Justiniano y otros, comienzan el NACAI en los años 90, al principio, pues yo era en 90. Y pues esa era su pasión, por su amor a la educación. Y él creía más que nada que la educación, por su propia experiencia, era el camino en este país para tener éxito, para comenzar un camino y lograr las aspiraciones de la persona. Pues ese era mi padre, y yo sé que él estaría muy contento y muy feliz de saber que la beca se está otorgando y se les da a una persona joven que está comenzando su educación. Y yo estoy seguro que si estuviera aquí le desearía todo el mayor éxito y le diría con confianza que siga su propio camino y se mantenga dedicado a sus sueños y a la educación. Pues aquí tenemos aquí tenemos para Chila, ¿verdad? Chila Bolaños. Chila, muchas felicidades. Aquí tienes. Bueno, ahora Chila nos va a decir unas palabras. Buenas tardes a todos. Primeramente me gustaría agradecer a NACAE por darme la oportunidad de tener este gran honor, a mi maestra María Mendoza, que me orientó acerca de la beca, a mis padres por el apoyo que ellos me brindan y a todos por estar aquí.
Bueno, sí, ajá. Bueno, yo asistí y me gradué de la escuela G. Holmes Braddock y estuve en el programa Cambridge. Ahí también pude estar bien involucrada en la escuela, en diferentes actividades y pude servir como la presidenta de Student Government. Estoy muy orgullosa de ser cubana y de estar en este país que me ha dado muy grandes oportunidades. Ay, perdón. Hay esperanza para la patria. Mi mamá siempre me ha enseñado que lo único que nadie te puede quitar de ti es el conocimiento. Desde pequeña he podido valorar la educación y las oportunidades que se me han presentado. Estoy muy contenta de poder decir que voy a estar asistiendo a la Universidad de Chicago, donde estudiaré economía y negocios y donde podré representar mis raíces hispanas. Esta beca será de gran ayuda a continuar mis estudios, así que muchas gracias. Gracias a ti y la verdad es que el trabajo que ella ha hecho en la escuela secundaria es impresionante. Yo quisiera que ustedes vieran todas las recomendaciones que ella ha recibido, las notas que tiene. O sea que nosotros sabemos que ella va a hacer una labor formidable en la Universidad de Chicago, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, pues felicidades otra vez. Bueno, pues terminamos con la beca. No sé si quieren hacerle alguna otra pregunta a Luis Serrano. Sí, señor. Roberto Fontanillas Roy es nieto de Gonzalo Roy, el famoso músico cubano. Roberto, ¿quieres decir una palabra? Yo trabajaba con un gran músico cubano que era muy simpático y que Dios lo tenga en la gloria, Luis Santí. Y entonces cuando el dinero estaba flojo decía, ustedes han visto cómo ha quedado esto. El dueño está disgustado. Entonces ya eso lo ponía uno ya que cualquier cosa que pagaran, bueno, no estaba contento, ¿no? Porque antes que nos voten de aquí vamos a coger esto y entonces eso es lo que yo le digo. Ustedes han visto cómo ha quedado esto. Cualquier complaint se lo dan a Eduardo. Gracias, Eduardo.